Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la sala Manuel Galich de la Casa de las Américas para esta presentación del número 199 de la revista Conjunto. Estamos haciendo una presentación con algunos invitados presentes, observando las medidas sanitarias de distanciamiento, y también una presentación virtual por el canal de YouTube de la Casa de las Américas para colaboradores de América Latina, amigos, lectores, teatristas e interesados en nuestra revista. Quiero saludar la presencia de Alpidio Alonso, el poeta Alpidio Alonso, ministro de Cultura, de Fernando Rojas, viceministro de Cultura y presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, de nuestro presidente Abel Prieto Jiménez, de tantos amigos, teatristas, colaboradores cercanos a la revista por la casa, revisteros también de la casa y otros compañeros de la Casa de las Américas que me acompañan hoy. Está también aquí, y quiero saludar muy especialmente a dos colaboradores de este número, dos de los tres colaboradores cubanos, el tercero a lo mejor llega un poquito más tarde, el maestro Juan Piñera, musicólogo, comentarista musical, músico, compositor, él mismo también, y el crítico y poeta y dramaturgo Norge Espinosa, que son dos de los colaboradores que, como ustedes verán, están incluidos en los materiales que publicamos en este número. El tercero es el diseñador Robertico Ramos Mori, que ilustra la pieza teatral que está en este número, y luego a lo mejor puede llegar quizás. Este número tiene su centro en dos dossiers temáticos. Uno es el que dedicamos a los 50 años del Grupo Cultural Yuyascani de Perú, una de las agrupaciones emblemáticas del teatro latinoamericano actual, que se fundó el 19 de julio del año 1971 y que tenemos el orgullo de que la primera foto del Grupo Yuyascani tomada fuera del Perú apareció en la revista Conjunto, donde están ellos todos muy jóvenes acompañando al maestro Manuel Galich, el fundador de nuestra revista. Con Yuyascani hemos tenido una antigua y regular y permanente relación y nos tocaba en este momento, con motivo de sus 50 cumpleaños, celebrarlo por todo lo alto. En este dossier está Miguel Rubio como primera voz que aparece, y que Miguel, en vez de hablar de recuento, está hablando sobre todo del presente del grupo, preguntándose qué hacer hoy y planteando cómo el grupo, en respuesta al reto pandémico, se ha dedicado a la creación de nuevos espacios y de nuevos territorios. Y explica también cómo el teatro político que están haciendo hoy es más una resultante de accionar políticamente que de pensar el teatro en términos políticos. Ya verán en el transcurso de las dos presentaciones que tendremos cómo se puede abundar en esto. En ese dossier está también la actriz más joven del colectivo, o una de las más jóvenes del colectivo, Gabriela Paredes, y tres personas que desde Puerto Rico, Cuba y Brasil han sido espectadores cercanos, personas interesadas en la labor de Yuyascani y que hablan desde su perspectiva como espectadores y como teatristas e investigadores o artistas. El segundo dossier está dedicado al universo sonoro del teatro, y tratándose de un arte audiovisual es muy importante todo lo que tiene que ver con la sonoridad, con un espacio protagónico para la música, pero también para el trabajo de la voz, de la manera en que se nos transmite la palabra en el teatro, y hay hasta una incursión en un tipo de teatro que es únicamente sonoro, y hay una ausencia total de visualidad, que es una práctica muy común en Córdoba, que la propia revista Conjunto hace ya bastante tiempo publicó una obra, Caramelo de Limón, de Ricardo Suet, que se inscribe en esta tendencia. Hay 8 voces, les decía, llegadas de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, y ahí está la contribución del maestro Juan Piñera
con un testimonio interesantísimo de sus vínculos con el teatro por dentro, y también desde Ecuador, México y Perú. Hay otros 4 valiosos trabajos de investigadores de otras regiones que abordan otros temas ya fuera de los dossiers y las secciones habituales de la revista. Últimas publicaciones recibidas y entre actos donde lamentablemente volvemos, como en un número que tuvimos hace un año, a despedir a muchísimos artistas de la región que se fueron en este trimestre a causa de la COVID, la mayor parte de ellos. En este día de hoy no vamos a tener ningún presentador físicamente aquí, por eso yo estoy sola. Vamos a tener 2 presentadores de lujo, pero que van a presentar la revista desde la distancia. Uno es el director Oriol González, líder del Teatro de los Elementos, que fiel a su estirpe campesina de la zona central de la isla donde él está, nos muestra esta imagen tan aparente, diría yo, ese adjetivo que se usa un poco en esa región y que tiene un significado bastante ambiguo, que puede ser lo mismo llamativo que lucido, que muchas cosas. ¿No es así, Arpidio? Creo que sí. Y Norge también sabe de eso, por ahí Eberto. Hay varios villaclareños o varios de la región central villareños que pueden aquí decir de eso. Bueno, Oriol ya lo verán en ese set que parece una escenografía teatral, hablándonos de conjunto, después de una lectura minuciosa que hizo, me consta. Y luego vamos a tener también el privilegio de escuchar y de ver a la maestra Rosa Luisa Márquez, directora teatral, dramaturga y actriz puertorriqueña, que ha hecho toda una creación audiovisual, como ustedes verán. Hay un trabajo de edición y de postproducción muy esmerado en lo que ella manda y que es un homenaje muy hermoso de ella y de otros colegas de la vecina isla, del otro ala del pájaro, que rinden tributo a Yuyascani por el 50 cumpleaños. Rosa Luisa estaba enfrascada en un documental dedicado a la maestra Mirna Casas, una gran maestra del teatro boricua, cuando le pedimos esta presentación, y ella aprovechó lo que tenía montado para el documental y se sirvió de eso también y nos ha regalado este material que vamos a disfrutar a continuación. Entonces, sin más, damos paso a los 2 materiales. Y yo voy a aprovechar que hay una silla libre del lado de allá y lo voy a ver bien cómodo. Buenos días, o quizás estamos. Tengo la enorme satisfacción de presentar el número 199 de la revista Conjunto, que consta de 2 grandes dossiers y algunos trabajos sueltos relacionados en estos dossiers con los 50 años del grupo Yuyascani y el universo sonoro del teatro. El primero de los trabajos tiene la firma de Miguel Rubio, justamente fundador del Teatro Yuyascani, y en él Miguel desborda cómo la creación colectiva fue el inicio del método de trabajo con que Yuyascani desarrolló sus primeras investigaciones, sus primeros trabajos teatrales. En él se aprecia de qué modo el teatro es un ejercicio de memoria, es también ritual, retoma el aquí y el ahora como un componente importante en su fusión social y nos trae hasta estos tiempos de pandemia donde supuestamente al borrarse el rostro con esa máscara que nos obligan a usar, pues perdemos la comunicación con el otro, perdemos la distancia con el otro, nos separamos del otro. Sin embargo, Yuyascani ha vencido esta hostilidad, pues actuando desde la perspectiva virtual, llegando a convertir las casas de los actores, de personas que incluso están enfermos de COVID, en espacios teatrales. El segundo de los artículos es de Gabriela Paredes, una actriz egresada de la Universidad Católica del Perú, que
gracias a un curso de entrenamiento actoral ofrecido por Ana Correa, llegó a Yuyascani. Es su valoración en pequeñas grandes palabras para pensar desde dentro, así se intitula, cómo considera que fue un ejercicio de memoria la existencia de ella dentro del grupo que investigaba, trabajaba sobre los espacios, y ella define haber conocido al país desde el seno, desde el interior del propio Yuyascani. Un tercer trabajo de Ana Julia Marco, profesora e investigadora brasileña, en su doctorado aborda las prácticas pedagógicas y teatrales de la memoria de Yuyascani y nos dice que él rescata y construye otra memoria que escapa a las fijaciones de estatuas de mármol y caballos, que está basada en operaciones de testigos, una memoria menos letrada, más oral, más bailada, una memoria como los tallados en retablos, los tejidos de mantas andinas, los cosidos en arpiña, cantados por madres y abuelas, contados en las fiestas y tocados en los carnavales negros y en los pueblos de las alturas. Un cuarto trabajo de Teresa Hernández, artista del escenario y del movimiento, performera puertorriqueña, que trabajó con Rosa Luisa Márquez. Carta urgente para Miguel, Augusto, Julián, Ana, Débora, Teresa, Rebeca, Amiel y Fidel, donde estén. Ella resume en una frase su sentimiento, que lo toma de una cita que hace al propio Miguel Rubio. Uno tiene que volver a lo vivido cuantas veces sea necesario. Le precede un trabajo de Norge Espinosa Mendoza, dramaturgo, crítico, poeta cubano, graduado de la Escuela de Instructores, fundador del Teatro de los Elementos, que ha sido asesor del público del Teatro de las Estaciones. Norge, en La memoria es una máscara habitada, nos recuerda que el nombre de Yuyascani tiene su origen en estoy pensando, estoy recordando, es la significación, y él opina que la pandemia detuvo la vida y cayó la acción de algunos grupos, no la de Yuyascani, porque este trabaja sobre el infinito, sobre la perdurabilidad de la memoria, y existen voces provenientes de la tradición, la ritualidad, representativas de la identidad, que no pueden morir, que no podrán apagarse jamás. Le precede María Soledad Lagos Rivera, dramaturga, profesora universitaria, traductora chilena, donde dice que la resignación de la ritualidad, estrategia formativa en el afro-marapuche de Fernando Montavares. Y esta trata el modo de asumir la ritualidad y revisa otras nociones, juega con un compuesto entre afrodescendientes y aymaras mapuche para descontextualizar como estrategia de escritura una trampa útil en muchos sentidos. Le precede Carlos Eduardo Satizábal, dramaturgo, actor, director y poeta colombiano, con teatro y dramaturgia de la cultura, improvisación, analogía y acontecimientos en el teatro de Enrique Buenaventura. Es un fantástico trabajo que la pregunta que es suficiente porque de inmediato nos sitúa frente a la polifonía de la fiesta, del juego y del teatro vivo. ¿Qué fue primero? ¿La literatura teatral o el teatro? El concepto de dramaturgia no debe reducirse a los textos escritos para el teatro, afirma. Y es toda una tesis sobre este tema. Viene después un delicioso trabajo de Mauricio Cartún, un dramaturgo, director, maestro argentino, que se llama La suerte de la fea. Es una especie de monólogo o de espectáculo unipersonal
se me va del género, pero que aborda muy bien. En este caso se trata del monólogo y de una hilarante reflexión sobre la posibilidad de escribir en medio de un evento teatral en Madrid que nombra o titula De la musa a la mesa. Los dos trabajos están enfocados hacia el tema de la sonoridad en el teatro, de la importancia del sonido, y esta pieza ejemplifica magníficamente este tema. La protagonista de la pieza dice: no estoy hecha para ser mirada, siempre lo supe. La suerte de la fea me consolaba mi madre. No soy de escucharse, soy de oírse. Todo lo mío es sonido, todo, el tono de voz. Fíjese, cierre los ojos, escuche mi voz y dígamelo. ¿No es la voz de una bella? Es un simpático trabajo que recomiendo de veras su lectura. Reaparece Cristóbal Peláez González, fundador de Matacandelas, quien ha hecho más de 45 montajes y de 5.000 representaciones, giras, talleres y seminarios, apoyando el universo sonoro del teatro, aproximaciones a lo sonoro y a lo musical en el Teatro Matacandelas. La palabra es sustancia musical, puesto que en la representación no existe la grafía lingüística. Es la voz que es sonido y es canto y es ritmo. Y todo se vuelve música en los colores y en las proporciones de la materia, en las líneas, en las formas, en los movimientos, en la luz. Ello es posible incluso en el silencio, pues todo tiende, inevitablemente y por milagro cósmico, al equilibrio. Esa gran sabiduría de Cristóbal incita a leer este artículo injundioso. Le precede Hernando Forero Poli, actor y músico colombiano, miembro del Taller de la Candelaria desde el año 1972, con otro artículo que apoya: la materia sonora, elemento esencial de la creación del Teatro La Candelaria. Hernando nos narra el proceso de la Candelaria, cómo va incorporando al aprendizaje del trabajo del actor, el de los instrumentos musicales, y finalmente su vinculación incluso con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, apoyando sus representaciones. Habla de los recorridos por las zonas campestres para obras que era necesario rescatar las fuentes musicales más auténticas de esa nación. Le sigue Julián Vargas, actor, creador, músico y profesor peruano, miembro de Yuyascani, con el sonido, la música, la acción como construcción de la memoria. Julián, parte de su experiencia como músico de cajón, recrea sonoridades a partir de objetos tan diversos como ollas, utensilios de cocina, vasos, platos, cubiertos, botellas, bolsas plásticas. Y valora la sonoridad en los muebles, en el movimiento, puertas y ventanas al abrirse, la sonoridad del mar. Y otra vertiente de exploración es la escucha de los viejos cantores de la costa y de la sierra, como teoría surgida de esta búsqueda. El canto, dice, es la expresión máxima de su cuerpo instrumental para construir una sola voz, un coro o simplemente para intervenir con texto. Se produce una musicalidad de la palabra. Un incitante artículo, sin lugar a dudas. Seguimos con María Belén Bonilla Vallejo, actriz, músico y escritora ecuatoriana, exploradora de la música para la escena, formada en la Escuela de Arte del Actor de Contra el Viento. Ella dice: el crujir de la zarza ardiente en el desierto, reflexiones sobre la exploración del campo sonoro para la escena. Y comenta que la exploración la llevó a una interpretación de los instrumentos, incluido el canto, extendido como una acción corporal. Si debía tocar un instrumento, debía hacerlo como una actriz y no como instrumentista. Debía tocar el tambor, la guitarra, el pingullo, sin desvincularlo de la corporalidad construida para el personaje. Había matado el cuerpo en función de que se viera la melodía.
un artículo que aporta mucho a la sonoridad del teatro. Le precede Francisco Sánchez, actor, director, dramaturgo, músico instrumentista y compositor chileno, con trío, teatro, banda, que ha recorrido todo Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Inglaterra, México, Uruguay. Y él dice que trío, teatro, banda, juglares chilenos del siglo XXI, 21 años de teatro, música e historia. Juan Piñera, un autor particular, Juanito, graduado de piano de la Escuela Nacional de Arte y Composición Musical en la Universidad de las Artes, cercano a la escena cubana, ha realizado asesoría a más de 500 montajes de teatro y danza, es guionista, director de programa, comentarista, crítico musical en CBF, Radio Musical Nacional. Él titula su trabajo Peripecias de un músico en los caminos del teatro. Es de destacar que Juanito viene de una familia de teatristas, que su infancia transcurrió en los preparativos de las puestas en escena de su tío Virgilio, Electra Garrigó especialmente. Estudió en la Escuela Nacional de Arte, donde confiesa que más que un estudiante de música, aparentaba ser un estudiante de teatro. Agradece a personas como Radegunda Lima, Joséito Fernández, próceres, figuras de la música cubana, el impulso necesario para su carrera musical. Y nos dice que desde un inicio asumió la disciplina familiar como divisa para la cultura y acostumbrado a un rito, el de asistir sin distinción y en igualdad de condiciones a conciertos y presentaciones teatrales de la supuestamente elitista Sociedad Pro Arte Musical, Auditorium, y las actividades de la decididamente progresista Sociedad Nuestro Tiempo en el Liceo. Todo esto le tomó conciencia del terreno que empezaba a pisar, empezó a valorar la escena teatral, y Juan Piñera no ha tenido la oportunidad de tener vacaciones en el teatro. Ha sido un testigo, partícipe, protagonista de una gran temporada en el teatro cubano, acompañando a autores importantes y dramaturgos en etapas meritorias que abarcan desde Unos hombres y otros en la década del 70 con el grupo Teatro Cubano, haber liderado procesos con el Teatro Musical de La Habana y su más reciente ciclo creativo con el Teatro del Público. Juan tiene el mérito de ser como un artista que sirve de puente a las generaciones, a las diferentes generaciones de aportes musicales al teatro cubano. Le precede Marcela Juárez, directora y actriz, formadora argentina, licenciada en teatro, con especialización en pedagogía teatral. Ella trabaja un tema incitante, para mí prácticamente desconocido. En su función de dramaturgista sensorial, nos lleva por el camino del teatro oscuro. Y nos habla de que la escucha en la oscuridad es en general causal, ya que hay la intención de descubrir a través del dato sonoro lo que está sucediendo y lo que no vemos. Pero cuando hay palabras o música, es la escucha semántica lo que orienta la construcción de ficción y organiza la comprensión del mundo. La dramaturgia sonora, olfativa, áctica, un texto teatral superador de la función significante del lenguaje. Un sonido puede aludir a un universo particular. Una voz y un perfume pueden hacernos regresar a un universo familiar o a un espacio exterior. Y finalmente, Luisa Huertas, actriz de teatro, cine y televisión, docente mexicana, cofundadora del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, nombrada Patrimonio Vivo de la Ciudad de México, nos habla del universo de la voz del actor. Esta cita creo que resume muy bien el sentimiento de sus investigaciones y el sentido. Comienzo por la primera verdad que se le dice al estudiante de teatro. El instrumento de trabajo es el cuerpo. Entonces,
Si el cuerpo contiene a la voz y ella está en el cuerpo, se requiere integrar el trabajo consciente de ambos desde el inicio del entrenamiento del aspirante actor. Y de esta manera creo que resume magistralmente ese sentido de su trabajo con relación a la voz. Muchas gracias. ¡Que vivan los Yuya! Que vivan los 50, los 100, los 150 y los 200. Mucha salud y muchas gracias por tanto. 50 años de vida que se celebra se dice fácil. A mi honor, yo los conozco desde hace 30 años. Durante ese tiempo he visto obras formidables hechas por ellos. Estoy enormemente agradecido del aprendizaje que me han brindado. Yuyashkani es un grupo que se nutre de su cultura y de su país y hace lo contrario de lo que hacen muchos otros grupos que imitan modelos exteriores y se olvidan de sí mismos. Ay, madre, cómo pasa el tiempo. Yo me acuerdo cuando los conocí, con No me toquen ese vals. Y desde esa tocada no me separé nunca más. Que muchos años. Gracias. Beso. 30 segundos para siempre agradecer estos 50 años. Más de 30 segundos persisten en recordar a Yuyashkani y a su gente. 30 segundos para celebrar 50 años de quehacer estético, político y cultural. 30 segundos para agradecer a Miguel, Rebeca, Socorro, Teresa, Ana, Débora, Augusto, Julián, Amiel y Fidel. 30 segundos para recordar a María Elena Moyano, Hugo Salazar y Lucho Repeto. Fueron más de 30 los segundos albergados en Magdalena del Mar, ejercitándome a los Lucha Reyes para junto al Rubio y la Rubia hacer oraciones para antes de morir de amor. Gracias por ser un modelo de belleza y acción. Las persianas de Absurdos en Soledad celebran los 50 años de Yuyashkani desde San Juan. ¡Felicidades! ¡Que viva Yuyashkani! Decimos al unísono desde Puerto Rico y a través de la revista Conjunto número 199. Conjunto en esta ocasión no es una revista sino dos, una letrada y una musical. Pero como lo virtual no tiene límite de espacio, en esta revista caben todos los textos y todas las melodías. Me concentro en las preguntas de la parte letrada y cuelo una que otra melodía como acompañamiento, porque estas presentaciones sí tienen límite de tiempo. Será entonces una sesión de preguntas que descubro en los textos. Comienza con uno que hace el dramaturgo cubano Norge Espinosa. ¿Qué edad tiene en verdad un grupo teatral que arriba a medio siglo de existencia? Piénsenlo entonces en años perrunos. 1 equivale a 7, 350 años. La celebración es agridulce. Comienza con una reflexión sesuda de Miguel Rubio en 8 compases. Sin embargo, en este ensayo, Miguel no recuerda tanto. Se planta fundamentalmente en el presente para imaginar el futuro. ¿Cómo pensar a Yuyashkani desde hoy? Se pregunta. ¿Qué corresponde hacer? ¿Cuáles son los retos que le ha lanzado la pandemia a este colectivo?
Un colectivo que en los momentos de estallar la pandemia, en marzo del 2020, se preparaba para celebrar sus bodas de oro con eventos multitudinarios, donde los cuerpos danzantes y cantantes se enredarían con lo de los espectadores en un apretado abrazo. El apretón perfecto para además conmemorar críticamente 200 años de vida republicana en el Perú, país motor de toda su labor creativa. No tengo certezas, dice Miguel. El grupo continuamente ensaya respuestas. Luego de una etapa de incertidumbre, Yuyashkani se ha lanzado nuevamente a la calle, pero no para hacer espectáculos que congreguen actores y espectadores en un espacio común y en vivo, como diría Grotowski, sino para intervenir en el espacio público y modificar la mirada y las acciones de todos como una especie de teatro invisible, con intervenciones públicas que cuestionan las ceremonias habituales del Estado, juntando actores y no actores para cuestionar la violencia de género. El actor danzante altera la rutina por medio del vestuario, la mascarilla, la palabra dicha a coro, la música, la coreografía. Entonces, la teatralidad logra comunidad, afina la mirada y los oídos, añadiendo poesía al cotidiano. Las diferencias entre los participantes se borran y hasta Miguel Rubio vuelve a actuar otra vez, como en los viejos tiempos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. La pausa, la aterradora pausa, les hizo revalorizar el recurso audiovisual, la pantalla mediática, la escena chica, el marco, para poder continuar proyectando y colocando dentro de ella proyectos vitales. ¿Cómo hacemos compatible la experiencia acumulada para acompañar las preguntas de este tiempo? Frente a los medios digitales, dice Miguel, me interesa asumir el desafío que significa proponer comunidades efímeras desde la virtualidad. Los yuyas continúan respondiendo a la situación política del Perú con intervenciones callejeras en movimiento, con conferencias teatrales por Facebook. Lo hacen para cuestionar elecciones, rituales vacíos, asesinatos políticos, feminicidios. Cuando aparecen, el espacio público se tiñe de los colores de su bandera: el rojo sangre, el blanco paz. El grupo aprende de lo que hay y responde con lo nuevo. Genera lenguajes con el abecedario impuesto por la pandemia. Se cuelan solidarios en las redes sociales con los músicos ambulantes para apoyar a una comunidad indígena en su lucha contra el COVID, y con precaución y distancia en el Gran Teatro Nacional, con múltiples demostraciones de trabajo que ellos llaman desmontajes, dejando una huella indeleble de su teatro por dentro y aumentando el archivo de materiales audiovisuales para espectadores futuros. Preparan ahora un evento híbrido con las experiencias vividas durante la crisis y diseñan un taller internacional a través de alternativas que ofrecen en las plataformas ciberespaciales. Van contestando sobre la marcha a las preguntas que se hacen. Despacito. También han multiplicado y difundido sus propuestas pedagógicas, sus talleres, compartiendo conocimientos con directores de teatro de grupo en todo el país. Eso lo sabemos por experiencia
tendrá consecuencias multiplicadoras. Pronto, parte de sus productos visuales viajarán a la Bienal de Sao Paulo, en Brasil. Y desde Brasil reciben también respuestas, reflexiones afectivas y sesudas de un grupo de investigadoras que con entusiasmo y rigor se han dedicado a analizar minuciosamente la obra del grupo para las nuevas generaciones. Una de ellas, Ana Julia Marco, escribe en conjunto una carta abierta a los héroes blancos para que reconozcan a las comunidades invisibilizadas y ausentes del arte y la política. Y utiliza como referencia el monumental cuadro que retrata la proclamación de la independencia del Perú de Juan Lepiani y que es el eje central de la obra prepandémica de Yuyashkani, Discurso de Promoción. Les pregunta Ana Julia a los héroes blancos si alguna vez han visitado a Paucartambo, el centro de teatralidades diversas que ha nutrido a Yuyashkani desde hace 30 años. En respuesta a las múltiples preguntas de Miguel, contestan las nuevas generaciones de aprendices y colaboradores, tanto nacionales como internacionales. Es evidente la multiplicación de las experiencias. En la misma forma en que los yuyas se nutren y aportan a la continuidad de las culturas teatrales que lo conforman, estas actoras investigadoras ofrecen una perspectiva fresca que señala el impacto renovador que han tenido estos 50 años en otros escenarios. Teresa Hernández escribe desde Puerto Rico, desde la urgencia, desde la segunda generación de aprendices y colaboradoras, desde los puentes creados a través del mar, desde los efectos de la mirada radical del rubio, que impone límites y oposiciones al cuerpo extrovertido del Caribe, desde la perspectiva formada en climas más templados. Teresa agradece el junte desde la colaboración de opuestos y desde los afectos. Gabriela Paredes, de la tercera generación de yuyas, escribe sobre el aprendizaje y el asombro, desde la sala donde entra a respirar y a crear. ¿Para qué haces esto? ¿Por qué? ¿A quiénes te diriges? ¿Cómo escribes con el cuerpo en el espacio? Esas preguntas son lo que ahora la hacen ser una actriz comprometida, dice, convencida de que hay que hacer el teatro que una quiere hacer. Ahora asume el rol protagónico en una conferencia dramática sobre el asesinato en 1992 del líder sindical Pedro Wilca y se presenta justo antes de las elecciones. ¡Es Pedro Wilca! Seguimos resistiendo con la esperanza del chusco, el perro de los músicos ambulantes, porque la esperanza, dice él, es lo penúltimo que se pierde. Miguel Rubio reflexiona y escribe durante la pandemia. Además de este texto de conjunto, está preparando 2 libros de antropología teatral. Uno de entrevistas al Chuncho, protagonista de Paucartambo, y otro comentando las fotos del artista del lente Pilar Pedraza sobre las fiestas. No puedo obviar que en medio de la pandemia el Rubio fue motor y cómplice preguntón en la escritura a la limón de nuestras memorias de una teatrera del Caribe, que se presentó aquí en Casa de las Américas en diciembre pasado. Y mientras continúa jugando el rol de preguntón, ¿qué significa para el teatro latinoamericano que estos grupos en plena madurez o superadultez, como diría Martorell, vayan dejando el terreno a los siguientes? ¿Cómo se le da continuidad o cómo se presenta la ruptura? ¿Cómo es esta crisis un parteaguas entre el teatro anterior y el siguiente? ¿Habrá puentes para navegar de un lugar a otro?
Los yuyas tienen respuesta para por lo menos 50 años más. Sus acciones en tránsito, tentativas, transformadoras, se convierten en modelos posibles para seguir armando en otros lugares, en otras circunstancias. El gerundio es su tiempo verbal permanente, reaccionando, recordando, imaginando, proponiendo, investigando. Ellos entran y salen al aire libre y al teatro porque se les va la vida en lucha contra el tiempo, el implacable, el que pasó. Invaden la calle, entran a la pantalla de la computadora, a su sede, negocian pandemia y política, muerte y vida. Han vuelto a encarnar los personajes de No me toquen ese vals, a su club, a su casa, a cantar las viejas canciones, a reunirse con los suyos, a repetir su ritual hasta que la muerte los separe. La revista Conjunto se multiplica y ofrece ensayos sobre antropología, el trabajo de Enrique Buenaventura, y presenta una segunda parte igual de enjundiosa sobre el lugar de la música en el teatro. En ella, Julián Vargas sirve de enlace entre el dossier de Yuyashkani y este otro, ofreciéndonos un acercamiento al lugar de la música en su trabajo y el del grupo. La suerte de la fea, de Mauricio Cartún, es el monólogo de una mujer impresentable que le hace la pista sonora desde el foso del escenario a una vedette que ni toca ni canta bien. Es sabrosamente teatral. Y nosotros, a pesar de nuestras crisis, celebramos a Conjunto por este número 199, celebramos al teatro latinoamericano y sobre todo al grupo cultural Yuyashkani en sus 50 años, que nos ha demostrado que otros mundos y otros teatros sí son posibles. ¿Cómo será Conjunto número 200? Especulemos, pero esa es otra historia.